eh, una de las cosas que yo sí considero como, digamos, en parte de mi trabajo a la hora de hacer las optimizaciones y los diseños, la comunicación con la gente que está haciendo el montaje es fundamental. O sea, yo me puedo estar aquí, estar en la computadora haciendo mil cosas, pero eventualmente la gente que está haciendo el montaje son los que se están desvelando, son los que hacen el desmontaje de las cosas de los camiones, etcétera. Entonces, de alguna manera vos tenés que tener en mente esa logística que también está llevando a hacer a la gente eh, hacer el apoyo tuyo para llevar a realizar el diseño que vos estás planteando hacer. Entonces, de alguna manera, la comunicación también con ellos debe ser muy, muy abierta, ¿verdad? ¿Vos? Totalmente. Principalmente si hay un cambio, ¿verdad? ¿Vos? Fíjate que de hecho ya que Paco mencionaba lo de Bob McCartney, eh, él hace una mención bien interesante y dice que en algún momento, en alguna entrevista, él dice que él prefiere tener un equipo revisado en toda su cadena, todo el sistema revisado en su cadena completa, sin alinear, que un sistema alineado sin haberlo revisado y con la posibilidad de que tengas algo cruzado. Ufa. Porque eventualmente estás dejando la puerta abierta a que haya un error y como vos bien decías, llegar con el Smart, qué fácil, a la consola y lo abro, pero no sé qué es lo que está pasando de la consola en adelante. Y en este caso, cuando vos haces el diseño, una cosa es lo que haces en la computadora, pero el trabajo de campo también es parte fundamental de lo que tenés que hacer, ¿verdad? Para entrar ya un poquito en las preguntas, hay un ingeniero aquí que se llama Luis Alvarado, que me imagino que ustedes lo han oído y que aquel hace muchas cosas con Noches de Gloria de Cash Luna. Él estudió en México y me decía él un día que yo lo fui a ver al estudio, estaba muy, muy pequeño. A mí me gusta desconectar y conectar el estudio para saber que no se me va a olvidar nunca cómo lo tengo conectado, porque la gente no conoce a veces lo que tiene. Totalmente, totalmente. Y eso, digamos, imagínate, y eso que él lo está haciendo en un estudio en donde teóricamente nadie más toca nada. Pero Exactamente. cuando vos llegas a un evento, por ejemplo, Noches de Gloria, en donde el montaje fue de madrugada y la gente pasó desvelada, etcétera, eventualmente se pueden cometer muchos errores. Y entonces, de alguna manera, uno tiene que llegar con la mente puesta en que vos debes encontrar todos los factores que pueden darte un problema, definitivamente estar con los ojos abiertos en todo el sistema antes de poderlo medir, definitivamente. Él tiene toda la razón. De hecho, lo hablaron ustedes hace unos días con la gente de la Frater, por ejemplo, Josué Silea lo mencionaba, que conozcan a profundidad el sistema con el que están trabajando, ¿verdad? Buenísimo. Ahí que hay unas preguntas. Vamos con Paco primero. Dice, en temas de instalaciones, ¿qué tan seguido debería de revisarse la optimización que se le hizo al sistema? ¿Qué pudieras decir de eso, Paco? Esto creo que lo preguntó Julio, ¿verdad? Ajá. Definitivamente el reajuste o la calibración es importante, mucha. Esto es al final eh, algo que requiere un mantenimiento constante, hay que revisarlo, hay que ajustarlo, hay un montón de cosas que van cambiando. Ahorita me estoy recordando de una instalación que hice y donde el cliente me ha manifestado que hay algunos cambios, que ellos sienten el sistema un poco extraño, ha perdido un poco de, tal vez, de definición o de presencia en los bajos. Y esto es porque ya han pasado muchos años donde no se ha hecho un ajuste. Ellos tienen un aforo diferente, ahora tienen más gente. Yo creo que integraron más cajas después de que yo había hecho la configuración. Definitivamente lo va requiriendo mucha. Recuerden, miren, es importante tomar en cuenta que la optimización del sistema, primero, no solo aplica para el PA, segundo, sí aplica para el área de monitores, porque la gente dice, no, pero esa es una tarea del ingeniero que va a estar en la sala y pues, es su rollo ahí que mire cómo resuelve. Pero fíjense, muchachos, que esta parte también es una tarea y es en conjunto y va de la mano con el ingeniero que va a estar en los monitores. No digamos esto en una iglesia.
sí requiere un ajuste. Pablo, me gustaría que pusieras una imagen que tengo ahí en el PDF. Ok. Ahorita. Ujú. Me dicen cuando la vean. Ahí estamos. Ajá. Es una foto. Ajá. Yo creo que está hasta arriba. Hasta arriba. Sí, más arriba, por favor. Abajo, en la hoja de abajo. Esta. Si pueden ver la foto del lado derecho, muchacho, la pudieras jalar un poco tal vez más al centro. La del lado derecho, perfecto. Ahí. Esa. Fíjense que hablando del ajuste o de la alineación que requiere constantemente, este fue un montaje que hicimos para Pitbull. En esa ocasión a mí me tocó estar en monitores, pero aquí hay un desafío tremendo porque si se dan cuenta, el PA está metido en el escenario. Sí. Adicional a eso, en el piso, Herbert tenía un arreglo cardioide, pero yo tenía en alineación el Seinfeld más los monitores de piso, más que al nene se le antojó poner unos graves en el centro de la tarima, arriba, porque a él le gusta sentir la pegada del bombo. Pero aquí habían un montón de temas porque a Herbert se le estaban cancelando algunas cosas, a mí se me estaban cancelando los bajos adentro. Y al final, ¿cómo esto se resolvía, muchacha? Y no era como agüita mágica, ¿va? Apachó un botón y desapachó otro botón, sino que había un tema de cálculo, un tema de ajuste, un tema de ponernos de acuerdo. Bueno, ¿qué va a sonar en la sala que se va a cancelar hacia afuera? Pero que yo tengo que tener cuidado para no interferir con el PA que sí yo lo tenía metido en el escenario. Normalmente el PA siempre está afuera, unos cuantos metros del escenario, pero aquí yo lo tenía adentro. Mucha de esto requiere definitivamente conocimiento físico, químico, matemático, etcétera, para poder tener la interacción de tantas fuentes y siempre tener una suma constructiva, tanto para PA, para monitores o para las áreas que requieran. Sí es importante reajustar, calibrar esto en las iglesias, no digamos, ¿verdad? Este es su evento, Paco. Vos dijiste una vez que tenían de Drumfield un 21. Un doble 21. Sí. Fíjate que cabal eran los bajos de YM. Aquí te mando la foto inmediatamente porque eso está buenísimo verlo. Fíjate que justamente ese era uno de los desafíos o de los temas que tal vez daban más dolor de cabeza, porque no solo era el drumfield del baterista, sino que era los bajos que el neneco quería para él, donde él estaba ubicado. Déjame, te mando la foto ahorita. Aquí está. Entonces, ¿cómo logras entonces ahí que haya suma? O sea, que haya coherencia. complicado. Ahí va la foto. Voy. Yo me recuerdo, yo sé que hay varios aquí, Exetap, que un cuate grabó una batería y se usó como 18, 19 micrófonos, porque se puso a probar y a probar y a probar y a probar. Y cuando le enseñó a Jean Paul la grabación, Jean Paul le dijo, mejor hubieras puesto 2 micrófonos, a tu bausada no sirve. Y tenía razón, ¿por qué? Porque aquel puso micrófonos como se le ocurrió, sin pensar en la fase, en la polaridad y en todo lo que estaba pasando. E igual pasa, pues ponen un montón de subs en una tarima, en Seinfeld, Drumfield, pues obviamente hay que ajustarlo, ¿verdad? Y no es solamente de poner lo que se nos va ocurriendo, sino de pues trabajar como se debe. Aquí está la foto, creo que, no sé si ya la ven. Sí. No. Sí, ahí están los dos 21. Un doble 21. Es un doble 21 y en el centro, en medio de la percusión y la batería, habían otros bajos que eran específicamente para que el señor sintiera lo profundo, más toda la sumatoria que generaba los bajos del PA, aunque estaban en cierta parte cancelados, más los bajos del Seinfeld. Perfecto. Aquí tenemos una pregunta. Luis dice, una consulta del arreglo cardioide. El arreglo cardioide limpia atrás, pero también suma adelante. Ejemplo, un arreglo de 6 cajas al frente, solo 4 suman al frente, o las 6 suman al frente también, dice. Sí, es que te recuerdas que cuando lo mirábamos en un plano cartesiano, bueno, ahí Mogollón es el hábil con la matemática.
Pero si haces, por ejemplo, un Empire, bueno, cualquier arreglo que hagas, definitivamente la suma de las fuentes es frontal y la cancelación de ambas, sean 2 o 3 o 6, también es hacia atrás. O sea, la directividad al final es la suma al frente y la cancelación hacia atrás. No es de que 2 se queden en mute y suenen para atrás y las 6 o las 4 restantes sumen al frente, ¿va? Ok, Luis. Sí, hay una cosa importante. Y de hecho, creo que está un poquito de moda utilizar los sistemas cardioides. Hay que tener un poco de cuidado con eso, porque hay que saber cómo utilizar el recurso principalmente electrónico y físico para colocar bien las cosas. El concepto del sistema cardioide efectivamente es buscar la forma de que darle directividad a las frecuencias bajas, porque en el caso de los sistemas lineales, las cajas, más bien las frecuencias medias altas y altas, toman directividad porque su longitud de onda es muy pequeña. Entonces, cuando vos vas agregando más cajas, eventualmente lo que estás haciendo es darle directividad a esas frecuencias. En el caso de las frecuencias bajas, las longitudes de onda son muy grandes. Entonces, tenés que utilizar el recurso físico para poder utilizarlo a tu favor. En este caso, efectivamente, en un arreglo de 6, si vos haces un arreglo cardioide, la búsqueda es obtener mayor ganancia por la parte del frontal y obtener cancelación en la parte de atrás. Hay arreglos que te permiten obtener una mayor cancelación atrás, o sea, porque de hecho dentro del diseño, como bien hablábamos al principio, debe ser también cuál es el objetivo de hacer un arreglo. Exacto. Si mi objetivo es la mejor suma delantera, debo hacer un tipo de arreglo. Si mi objetivo es limpiar más la parte de atrás, es otro tipo de arreglo. O sea, si mi objetivo es ampliar mi cobertura o de la directividad de los subwoofers para obtener menos lóbulos de cancelación, es otro arreglo. Entonces, vamos al hecho de que efectivamente la física nos puede ayudar mucho. Ojalá que podamos seguir teniendo este tipo de plataformas para que eventualmente podamos desarrollar un poquito más a profundidad todos los temas que nos están preguntando, porque realmente estamos como un poco cortos a veces al poner siempre los subwoofers todos al frente, todos en parente, en una sola señal, etcétera, y a veces no es el arreglo más conveniente, ¿verdad? Y entonces ahora que está un poco de moda utilizar los sistemas cardioides, que dicho sea de paso, no tienen absolutamente nada de nuevos, como bien decía Paco, se utilizan desde hace mucho y de hecho Harry Olson en 1957 dejó definido gran parte de eso, ¿no? Si no existían todavía los subwoofers que tenemos ahora. Sin embargo, hay que tener cuidado con esa parte porque hay que entender la parte matemática para poderlo utilizar a tu favor, definitivamente. Entre paréntesis, si alguien quiere el libro de Harry Olson, yo lo tengo. Ahí, si alguien lo quiere, me escribe y con mucho gusto. Creo que es bien interesante lo que decís porque no es algo nuevo, es algo que ha estado durante mucho tiempo. Totalmente. Y yo me he topado un poquito con el tema a la hora de ir a instalar a una iglesia, que es en lo que más he trabajado, que por fuerza quieren algo porque lo vieron y les gustó y es moda. Y no necesariamente es la mejor solución para todo. Es como lo de line array. Hay gente que quiere ver un line array y quizá no es lo mejor. Claro, Entonces, aquí hay una pregunta, dice Josué Sosa, cuando van a corregir la respuesta de frecuencia del sistema, ¿hacen un average en el SMART de varias posiciones o solo miden en un punto? ¿Puedo hablar? Sí, dale, dale. Fíjate que, digamos, yo personalmente, digamos, creo que como la parte más ideal sería tener un buen número de micrófonos. Porque la idea es que, digamos, el trabajo de nosotros debe ser quedar bien con el ingeniero de mezcla, quedar bien con el artista, quedar bien con el público del frente, quedar bien con el público de atrás, quedar bien con el público de los laterales, quedar bien con el público que está en los graderíos allá arribita, quedar bien con el productor, quedar bien. Entonces, nuestro trabajo debería buscar
debería ser buscar la forma de homogeneizar de tal manera nuestro sistema para que no importa en dónde estés, la gente pueda estar contenta, ¿me entiendes? Entonces, hay veces, y te soy muy honesto, a mí no muy me gusta que mucho de nuestro mercado, a veces nos vamos porque queremos sonar todo el tiempo duro. Y en vez de sonar, o sea, y sonas durísimo en cuestión de 15 metros en la horizontal, y vos te salís de ese sector. Adiós. Y adiós equipo, ¿verdad? Mientras que sería muchísimo mejor buscar la forma de que todos, no importa dónde te pongas, puedas escuchar, aun cuando sea con una presión sonora un poco menor, pero que puedas escuchar de manera agradable lo que el ingeniero de mezcla está tratando de poner en la mesa, lo que la artista te está queriendo decir también desde el escenario. Excelente. Paco, ¿qué nos decís de esto? Definitivamente concuerdo con Mogollón. Fíjate que definitivamente usar una plataforma de predicción, pues definitivamente te puede ayudar a ver ángulos, a ver qué tanto vas a levantar el equipo con los motores, etcétera, etcétera. Más sin embargo, sí es un poquito complicado saber el comportamiento de los palcos o las áreas que vas a cubrir. Yo creo que también yo me iría por poner diferentes micrófonos para ver el comportamiento. Es el caso del Teatro Nacional, a pesar de que es un lugar muy bien tratado, pero es complicado porque no estás en diferentes microclimas que no puedes Exacto. contemplar o estandarizar que todo está sonando igual. Aún al aire libre es distinto, a pesar de que no tener reflexiones, etcétera. Es diferente y yo no me iría con un solo punto. A mí me interesaría medir diferentes puntos. De hecho, ahora pues, muchas marcas lo hacen. Me acuerdo que en ese tiempo Lely Acoustic te ofrecía la posibilidad de modificar las vías por caja. Es decir, que a las cajas top, dependiendo del comportamiento, yo les podía subir más los medios, bajarle los bajos, cortárselos, apagárselos, invertir un 15 con el otro 15 por caja. Y te estoy hablando del 2006, 2010. Era una nave. Entonces eso me ayudaba hasta cierto punto a obviamente tener una suma constructiva, pero a procurar que por zonas o los ángulos que tenían asignadas las cajas tuvieran un comportamiento diferente en función del área que iban a impactar. El downfield, para no ir tan lejos, requiere un trato distinto. No debería tener, que te digo, un 12 o un 15, porque sería un terrible error, ¿verdad? Entonces tiene que tener un 6, un 5, un 8, sin mucho, para tener más medios altos, ¿verdad? Perfecto. Yo te digo una cosa para complementar lo que dice Paco. Fíjate que una cosa que sí ha pasado, que también me he topado con varias personas que lo hacen, es que al principio vos me dicen dónde está la consola, porque eventualmente esperas ponerle el equipo al que va a mezclar. Y aparentemente todo se quiere arreglar desde la consola. Y lo primero al poner el micrófono, que por cierto se los iba a enseñar para los que no lo conocen, es un microfonito de medición. Buenísimo. El micrófono de medición lo puedes ubicar en el área de FOH y te puede dar una respuesta de frecuencia. Y vos decís, no, aquí se oye mal, tengo que corregir. Muchas veces, te digo, muchísimas veces me he topado con que más bien la corrección es porque puede hacer que uno de los clústeres no esté colocado correctamente. Exacto. Y en vez de estar tocando ecualizaciones, debes revisar que la altura, que la cobertura sea la que vos esperabas y vos diseñaste. Porque hay veces en donde el problema es más físico de la cobertura que en sí la ecualización. De hecho, bueno, Jean-Paul creo que hizo una mención de cuál podía ser Por aquí anda. Sí, dice que cuál podría ser una configuración de subwoofers para el Teatro Nacional. Para el Teatro Nacional. Fíjate que honestamente te digo, con lo que se invirtió en la de plata, pues definiendo un poquito la parte de la directividad, yo hubiera podido tal vez proponer un arreglo, un TM de subwoofer,
Ajá, un como el clúster de central, Meyer. como el de Meyer, claro, claro. O sea, si es que de hecho ahora la mayoría de empresas te dan la posibilidad de colgar los subwoofers. O sea, entonces podría haber sido una buena opción porque honestamente, de hecho para la cantidad de subwoofers que tienen poquitos subwoofers, podría haber sido un clúster central, ¿verdad? Para Fíjate tener un que poquito de mejor coherencia en la parte de la unión de los clústeres con los subwoofers. en la parte del teatro, yo sé que como que hubiera sido una plática del teatro, pero el asunto es, se hicieron muchas propuestas, ¿no? Ellos recibieron propuestas y en una de las propuestas yo estuve involucrado en el diseño y no lo hice yo, lo hizo una persona de afuera y nosotros solo estábamos ahí y muchos de los diseños que yo vi llevaban los subs como estás diciendo, porque Claro, claro. la coherencia que da el sub colgado, a mí me gusta mucho. Hay gente que ve el sub colgado y dice, no, yo quiero tener más de esa masa de graves que se obtiene por la suma en el piso, pero el sub cuando está colgado, la coherencia, yo le digo a unos amigos, puedes escuchar el sub, caminás y lo sentís de una forma pareja, caminás adelante, atrás y se escucha muy, muy homogéneo. Entonces, a mi criterio creo que es muy Es que de interesante lo que hecho estás diciendo. el objetivo, perdona que te interrumpa, el objetivo esencialmente debería ser lograr emular una sola fuente. Exactamente. La forma más coherente de escuchar, de que alguien escuche en donde sea que se pare, es escuchar una sola fuente. De hecho, lo hemos hablado en suficientes oportunidades, que el tener un L y un R, para la persona que tal vez está mezclando, escucha esa estereofonía, pero vos te salís de ese campo del R y solo estás escuchando el L, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, qué tan objetivo es o qué tan funcional es realmente buscar una estereofonía cuando acústicamente no lo puedes dar? Eventualmente han salido sistemas como el Lista de El Acoustics que pretenden poner muchas más fuentes, pero pues aquí por lo menos en nuestro medio todavía no tenemos una empresa que tenga 100 cajas de El Acoustic para hacer un sistema Lisa, ¿verdad? Paco, y Mo, una preguntita, entre paréntesis, bueno, yo puse una presentación que si alguien la quiere se la puedo enviar y es de un español y dice, este es el ideal, una sola fuente. El asunto es que el ideal debería de poder cubrir el público, un solo altavoz con la cobertura precisa para el auditorio, con Totalmente, el SPL adecuado, pero ¿cuál es el problema? Que el ideal no existe. Entonces nos vemos totalmente. obligados a agrupar cajas y en la agrupación hay interacción y en la interacción va a haber constructiva y destructiva y ahí empiezan los problemas. Una pregunta, Paco, empecemos Exactamente. con vos. Esta dice matemáticamente o físicamente, ¿cuáles son las fórmulas de corrección y precisión perfecta de un PA? Yo creo que eso está bien, eso es para hablar unas 19, 20 horas. Eso es para que nos juntemos, mucha, pero a 2 metros de distancia. Cabal. Bueno, vamos a ver aquí. Dice, yo Déjame ver puedo, qué dice la pregunta. dice, yo creo que Matemáticamente o físicamente, ¿cuáles son las fórmulas de corrección y precisión perfecta de un PA? Yo creo, perdonen, creo que va amarrado a lo que preguntaba Josué y no sé qué piensan los dos, pero creo que a la hora de corregir en ecualización desde la optimización, Mm. también hay que pensar en el gusto del que va a mezclar, ¿verdad? Y hay que pensar en quién va a mezclar y si me pidieron que ecualice y que coloree el sistema, porque no es necesariamente optimizar a mi criterio es venir y ecualizar, sino ver mucho la fase y el tiempo, pero Paco. ¿Me toca, no? Uh -huh, uh -huh. No, pues miren, mucha, definitivamente uno de los primeros errores que uno comete es empezar a trastear el ecualizador y hay que entender que cuando empiezo a mover el ecualizador automáticamente estoy moviendo toda la fase, ¿verdad? Eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, normalmente te encontrás a gente que definitivamente no controla esa parte y ves que su ecualizador es una sonrisa o tiene formas diferentes. Ese es el error. Lo primero que se debería de buscar es una suma constructiva, tanto físicamente, mecánicamente, etcétera, ¿verdad? El diseño, la suma, la posición, el azimut. Híjoles, hay un montón de temas, tanto físicos, matemáticos, químicos, Exacto. se podría decir, ¿por qué no? Para poder tener un resultado diferente, pero no se trata solo de un elemento, sino que hay un montón de cosas que hay que tomar en cuenta. Sí, una cosita que dice por aquí, con el arreglo de los subwoofers en el suelo,
muchos la distancia entre uno y el otro. ¿Qué distancia sería la óptima entre uno y el otro? Bueno, yo creo que eso depende mucho de qué se quiera lograr, pero creo que si ustedes dos están de acuerdo, pudiéramos hacer otro día algo para hablar un poquito de arreglos de subs y quizás Totalmente, yo también coincido en que hay que tocar este tema, porque si ahorita yo les digo, es 1.20, sí, pero dependiendo de qué frecuencia, qué tipo de sub, temperatura, porque totalmente, o sea, tenemos varios humedad. temas que hay que tocar, ¿verdad? O sea, no, no les podría decir una distancia ideal porque no sabemos qué es lo que se espera de ese arreglo, pero hay que entender y agarrar un poquito la calculadora para hacer un par de cálculos antes de poder decir algo real, ¿verdad? Pablo, no sé si pudieras poner el PDF. Sí, Ya solo te quedo déjame también. que el Sí, dale. pelón Pablo nos mandó unas fotos de lo que estamos tanto hablando del teatro. Y Sí. para terminar nada más lo que decía Mogollón, creo que si alguien se anima a decir un dato de cuántos metros separas un sub de otro sin contemplar el tamaño de la caja, el centro acústico de la caja, la temperatura, la humedad relativa, como decimos en Guate, te están dando casaca. Totalmente, Te están dando casaca. totalmente. Entonces, eso creo que es bien delicado. Por eso es que no, estoy seguro que muy pocas personas se atreverían a contestar esa pregunta de una forma responsable. ¿Vamos? Aquí hay algunas fotos. Este es el nexo que está allá. Miren. Solo para empezar, que sean los bajos L y R y en una apertura, una separación de más de 20 metros, ya hay un problema serio. Sí, miren. Y Claro, esta claro. que está aquí es la de los tops, la de la derecha. Este es un 12, que es como un refuerzo para la caja en el grave. Y atrás tiene un, que es una cosa que a mí no me gusta de ese sistema, que tiene solamente un 18 cada sub. Yo soy medio de que tenga dos 18 la caja o 21 en su caso. Ahorita pongo la presentación, Paco. Dice aquí el pelón, ¿cómo se garantiza que la predicción se lleve al montaje con directividad, altura y respondan según lo planeado? ¿Cómo se garantiza que la predicción se lleve al montaje? Mira, yo honestamente me basaría en lo que les decía. Yo puedo predecir cosas, pero eso es un papel o mi computadora y decírselo a la gente, miren muchachos, necesitamos que el clúster quede a tal altura, que quede con tal angulación. Eso se los puedo decir, pero ¿cómo me puedo garantizar? La única forma de garantizarme eso, honestamente, es, Echando punta. te voy a poner aquí, por ejemplo, utilizando un angulímetro, utilizando un sistema, un láser para saber en dónde estás pegando, utilizar una cinta métrica para ver exactamente qué altura estás dando del clúster. O sea, si uno no mete las manos y se ensucia en el juego del asunto, no te puedes garantizar que el diseño se está llevando a cabo. Totalmente. Entonces, de alguna manera, vos te tenés que subir. O sea, como te decía, por ejemplo, mucho de la predicción de la primera caja de la que va hasta arriba es como parte fundamental. Y esa caja es la que debe llevar el láser principalmente porque es la que te está definiendo cuál es el punto inicial en donde está pegando tu clúster. No debes pegar más arriba o más abajo, principalmente si estás en un lugar que no está controlado acústicamente. De hecho, no sé, también con el respeto de las personas que lo hacen así, tendrán sus razones, pero acústicamente no está correcto, que ponen 12 cajas y todas las ponen a 0 grados. Cuando todo el mundo va a estar parado en el suelo y todo está plano, en un estadio de fútbol, todos aquí abajo. Entonces, eventualmente, ¿qué es lo que pasa? Que todas las primeras cajas le están dando a los postes y a las montañas, ¿me entendés? Entonces, es un poco complejo a veces quitarnos a veces como la idea de que el sistema se tiene que colgar, ahí va para arriba y ahí que salga y ahí que Dios lo ayude a como sale. Pero realmente hay más cosas detrás de todo este proceso en el que debemos buscar optimizar. De hecho, por eso la idea del tema de hoy es optimizar. De hecho, te digo, no todos los sistemas eh, son malos. Digamos, hay muchos sistemas pequeños o chinos, si lo querés llamar así, hasta algunos que le dicen hechizos, que todo el mundo le echa tierra. Pero fíjate que a mí me ha tocado trabajar con sistemas hechizos, Y sacan sistemas tarea. chinos,
pero cuando se le logra optimizar, porque la idea es ponerlo en la jugada de sacarle el mayor provecho, se le puede sacar provecho. O sea, Perfecto. no hay sistema malo, realmente no hay sistema malo, pero eventualmente vos podés tener un sistema que sea el Mercedes-Benz, que si vos no lo sabes manejar, pues te vas a ir a chocar, lo más seguro vos. Totalmente. Tenemos 7:42 para terminar. Paco, aquí está la presentación. ¿Qué necesitabas? Eh, baja un poco más, por favor. Más, por favor. Por ejemplo, arriba. Lo que normalmente la gente hace es esto, ¿verdad? Subí un poquito más, por favor. Arriba. Ahí. Ahí está. En el cuadrito, la imagen que está debajo del cuadro rojo. Ah, Lo que yo veo es que con las empresas de renta, por ejemplo, arriba, Pablo, a este. donde, ahí está. El ejemplo donde está es abajo. La imagen de abajo, si la pudieras ampliar un poquito. La gente lo que hace de una manera empírica es, voy a alinear mi sistema. ¿Cuántos metros hay? Contame cuántos pasos tengo del PA al delay. Y ahí murió. Y ahí, y la gente, no, ahí te vas, ahí suena, ahí suma. Y en realidad eso no es cierto. Abajo, al rato, si tal vez pudiéramos hablar más o menos de cómo se combina todas las fuentes que deberían de estar integradas en tu propuesta de contrarrider para el artista o para el cliente que te va a pedir el servicio, ¿verdad? Es el PA, el front field, el outfield, el delay, el sub y los monitores. Totalmente. Todo esto, muchachos, todas estas ramas del sistema deben de estar alineadas, sumando en fase. Si no, no tiene sentido poner tantas, solo pone una. Una cosa bien interesante que me parece es que creo que sí sería muy bueno si nos dan un par de una sesión más quizás para poder seguir hablando si los dos están de acuerdo, la planificamos porque creo que hay mucho que pues, se puede hablar y como decía Luis, sería bueno tener un lugar donde poder seguir estudiando y seguir aprendiendo y poder conocer un poquito más de esto. Pero para terminar, me parece que un error que se ha cometido aquí, uno es que nunca hay tiempo para las pruebas, nunca hay tiempo para las instalaciones, todo lo quieren para allá. Y sin ofender a nadie, esto se ha vuelto más algo como de mercadearnos y subir una foto donde estoy con el Smart, donde estoy diciendo que estoy alineando, que estoy optimizando. Y la Totalmente de gente acuerdo. suben la foto y tienen la función del espectrograma, tienen el RTA en el Smart, cuando tenemos una función de transferencia, tenemos una respuesta de impulso, que cada una de las funciones que tiene el programa sirven para algo, pero deberíamos de pensar mucho antes del Smart en hacer una buena relación con el rider, empezar a sacar números, sacar física, sacar matemática e involucrarnos. Para terminar, tenemos 4 minutos. ¿Qué nos pudieras decir de último? ¿Mover algunos consejos quizás para la gente que quiere dedicarse a esto y para terminar? Sí, pues mira, yo creo que como consejo es en principio tratar de obtener un poquito más de información. Como decís, lastimosamente un poco se va por el lado de subir una foto y todo, y que no está mal, pero eventualmente, incluso pues al ver la foto, como decís, o sea, te das cuenta que hay algo que no está correcto, ¿me entiendes? Fíjate que al sacar la certificación en Smart, si algo te repiten incansablemente la gente de Rational Acoustic, es que te están dando una herramienta. Exacto. No te están dando cómo va, no te están diciendo que el Smart te va a alinear las cosas. Solo te están diciendo, aquí hay una herramienta para que tomes decisiones. Entonces, en ese caso, creo que uno debe ser también coherente y consciente de que debe prepararse para poder utilizar y saber utilizar esa herramienta, porque de lo contrario, vamos a estar con los mismos problemas, muchas veces quemando equipos sin necesidad de que se deberían quemar. Yo creo que el consejo iría un poquito por ese lado. Perfecto. La gente que se vaya a animar un poquito hacia este aspecto, que se pueda empapar un Ese. poquito más de la información, ¿no?
Gracias, Paco, para terminar. Y lo último que yo les digo a los dos es gracias, de verdad, muchas gracias, Yo los respeto y los admiro a los dos. Yo sé que se hace un muy buen trabajo y gracias por dedicarse este tiempo. Y mogollón lo que decís es cierto, el Smart es como Google, es una herramienta que da información y yo soy el que manejo esa información, mucha. Paco, para terminar. Pues definitivamente, jóvenes, esto requiere información, conocimiento. Me encanta leer las palabras siempre de Bob McCartney, donde él dice, ¿cómo es que el Smart es un rayos X que te permite ver desde la planta alta hasta el sótano de un edificio y puedes ver toda la estructura interna? Pero imagínense que esa es una parte de la solución. Ahora, imagínate qué complejo es un edificio, eso, altura, no colapsen. Bueno, no conozco mucho de tema estructural, pero es decir que muchas veces nos ponemos en la consola y es una de las partes mínimas de toda la invención de un edificio. Es como para construir una casa, al rato solo tener los planos, pues no lo es todo, ¿verdad? Es decir, hay que ver los cimientos, las zapatas, y hay un montón de información pues que se tiene que añadir para tener una construcción robusta. En este caso, traduciéndola al audio, pues no solo es la consola, no solo son las bocinas, hay un montón de información que uno tiene que contemplar para tener pues un buen resultado, ¿va? Y estamos para servirles. Gracias por la invitación, mogollón, un gusto de volverte a ver virtualmente. Igualmente, Paquito, un Hablo abrazo. también a muchos otros compañeros de TAP y de la industria. Un gustazo, jóvenes. Gracias, muchachos, de verdad. Que Dios les bendiga, que tengan una buena noche. Estamos ahí, queremos seguir haciendo cosas y tratar de aportar un poquitito con el conocimiento para que la gente, pues, de verdad se comprometa a seguir estudiando. Yo creo que eso es parte de esto. Y gracias a los dos. Muchísima buena onda, muchas gracias. Gracias, Pablo. Un gustazo a todos. Igual que estén bien. Recuérdense que mañana vamos a hablar de acústica con Estuardo y vamos a hablar también con David Ramírez, que David es arquitecto y creo que esa parte es bien interesante de entender un poquitito el fenómeno acústico, pero también ver un poquito lo que los arquitectos dicen y lo que quieren, porque a veces pensamos que solamente tiene que ser funcional, pero también se debería de ver bien, esa parte creo que nos cuesta mucho a los que estamos de este lado. Entonces, gracias. La reunión va a estar en YouTube para que la vuelvan a ver, para que podamos seguir aprendiendo y de verdad que estén muy, muy bien. Buenas noches a todos y si ustedes dos nos permiten, hacemos otra, que creo que sería bien interesante. Buenísimo. De acuerdo. Gracias, oyeron muchachos, buena onda. Hasta luego.